Los comentarios, los conceptos que ya se hayan vertido, no redundamos en ellos, los pasamos rápidamente. Acá, una cosita interesante acá. ¿Qué es miocardio aturdido y qué es miocardio hibernado? Miocardio aturdido acontece cuando hay isquemia aguda y miocardio hibernado es cuando hay isquemia crónica. ¿Qué es miocardio aturdido? Ay, perdón. Por ejemplo, viene un paciente, 30 minutos de evolución, vivía al costado del hospital, opresión retroesternal, síndrome coronario ST elevado. Inmediatamente tengo mi angioplastía al costado, pase usted intervencionismo. O si no, mi fibrinolítico. Antes que se instaure la necrosis, precozmente le instauro un reteplace en bolo. A la media hora está todo destapado. ¿Cuánto tiempo estuvo ocluido esa arteria coronaria? 30, 45 minutos. No se generó ninguna necrosis miocárdica. Pero esa supresión del flujo coronario brusca por algunos minutos a horas genera aturdimiento del miocardio. O sea, yo ya destapo la arteria con el fibrinolítico o ya sea con una angioplastía, después le hago un ecocardiograma. Y esa porción donde estaba ocluida la arteria tiene poca motilidad. Ha perdido función contráctil. Oye, pero si ya destapé la arteria, debiera estar trabajando bien. ¿Por qué se ha quedado atontado esa porción de miocardio? A eso se llama miocardio aturdido. ¿Qué sucede? Eso pasa igual, para que sea un ejemplo entendible. A veces cuando nos quedamos dormidos en una postura media incómoda, con la pierna media flexionada, después en la postura incómoda hemos acodado la arteria poplitea, femoral, qué sé yo, y nos despertamos en la madrugada que la pierna se nos ha adormecido. Y cuando le estiramos la pierna y la ponemos en una postura correcta, se restaura el flujo apropiadamente y la pierna que nos queda que no nos obedece, como que no nos obedece. El músculo ha quedado aturdido. Lo mismo acontece en el corazón. Supresión del flujo por un periodo de minutos a horas, se restaura el flujo, pero ese músculo no recobra su funcionalidad plena inmediatamente. Demora 6 meses en recuperar plenamente su función contráctil. ¿Por qué? La reintroducción de oxígeno lesiona el aparato contráctil. La reintroducción de oxígeno al restaurar el flujo incrementa significativamente los niveles de calcio dentro del cardiomiocito, lesionando el aparato contráctil. Por eso que queda aturdido, con poca contractibilidad. 6 meses después se recupera plenamente, plenamente. En cambio, el término miocardio hibernado más se refiere a isquemia crónica, oclusión severa de una arteria coronaria donde el lumen que queda es pequeñito y con esa pequeña cantidad de flujo que solamente alcanza para mantener viable a esos cardiomiocitos, pero no le alcanza para hacer función contráctil. A eso se llama, uy, este alumno, a eso se llama miocardio hibernado. Miocardio hibernado. ¿De quién es este can? Un alumno más bien, este es el más aplicado, creo. Miocardio hibernado. La cantidad de flujo que hay es mínima. Solo alcanza para mantener vivo al cardiomiocito, pero ya no alcanza para que haga función contráctil, para que haga contracción. ¿Entendieron? Compromiso severo del flujo crónicamente, pero esta pequeña cantidad de flujo solo alcanza para mantener viable o vivo al cardiomiocito, pero ya no da pues suplemento de oxígeno como para que haga función contráctil. Compromiso también de la contractibilidad. A eso se llama miocardio hibernado. El miocardio no se contrae, pero está vivo. En cambio acá también no se contrae, está vivo. Ha sido por isquemia aguda y acá es por isquemia crónica.
estos defectos son recuperables. Yo opero, restauro, pongo un stent o le hago un bypass, recupero esto. Pero cuando ya el miocardio va a la necrosis, eso ya es irreversible, irrecuperable. Esto ya lo saben, la etiología básicamente es ateroesclerosis. Ateroesclerosis es diferente a arterioesclerosis. Ateroesclerosis es el proceso de formación de placas de ateromas. Ateroesclerosis es el proceso de formación de placas de ateromas. Y arterioesclerosis es el proceso de endurecimiento de la pared arterial. Esa es otra entidad. Que hay factores mayores, menores, modificables, no modificables, eso también es de conocimiento difundido. Que de los criterios o factores mayores, tabaquismo, dislipidemia, diabetes, hipertensión, obesidad, algunos de estos son modificables, obviamente. Si bajo de peso, obvio lo puedo modificar, pero hay factores que no se pueden modificar, como la genética. Ya viniste con los genes, tu papá, tu mamá, todos tienen problemas coronarios y uno heredó eso, no se puede variar. La edad tampoco se puede variar. Pero en el devenir del tiempo han aparecido otros factores de riesgo, porque de un tiempo a esta parte los síndromes coronarios agudos están aconteciendo en poblaciones menores, infartos en menores de 40 años. Oye, pero si no es hipertenso, no es diabético, no está con ¿y por qué? No tiene la genética. Se ha investigado otros factores de riesgo. Homocisteinemia, incremento de fibrinógeno, resistencia a la insulina, incremento de factores de necrosis tumoral, incremento de inhibidor del activador del plasminógeno, de leptina, disminución de la adiponectina, incremento de la proteína C reactiva, qué sé yo. Ya son factores más misceláneos. La angina. Ustedes saben que el flujo coronario hay un equilibrio entre el aporte y la demanda. Y de ese equilibrio depende el adecuado flujo, la adecuada perfusión coronaria. La isquemia se va a generar cuando las demandas superan al aporte. ¿Y qué sucede eso? ¿Qué va a suceder? Acontece acidosis celular, liberación de lactato, infranivel del ST, aparece la clínica. Pero a veces estos cambios acontecen sin aparecer clínica, sin aparecer angina. A eso se llama isquemia silenciosa. Hay acidosis, liberación de lactato, depresión del ST en el electro, pero el paciente no se queja de ningún dolor. Isquemia silenciosa. ¿Qué más? Cuando el árbol coronario está sometido a isquemia, va a haber vasodilatación coronaria compensatoria. Aquellos lechos coronarios disfuncionales que tengan disfunción endotelial, en las cuales predominen los factores vasoconstrictores respecto a los vasodilatadores, obviamente, ¿qué sucede? Aquella porción de árbol coronario en el cual el endotelio esté funcional se vasodilata para tratar de compensar o mantener un adecuado flujo coronario. Y eso probablemente esté mediado por la adenosina, pero ya sabemos que este es un agente de vida media corta y cuando se libera puede generar dolor, ¿Cuáles son los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno? La frecuencia cardíaca, la contractividad y el estrés de la pared. ¿Y el estrés de la pared de qué depende? De la precarga y de la poscarga. El tono coronario tiene un control neurogénico y humoral, y también hay receptores, alfa, beta 1, dopaminérgicos y muscarínicos, en los cuales a través de estos receptores las neurohormonas pueden generar vasodilatación y vasoconstricción coronaria. Acá está, los vasoconstrictores en el árbol coronario, la endotelina, tromboxano A2, prostaglandina F, los vasodilatadores, prostaglandina E, prostaglandina I, prostaciclina, que es la prostaglandina I, óxido nítrico. Acá está, vasoconstrictores, adrenalina, norepinefrina, dosis altas de dopamina, ergotamina, ergonovina, vasodilatadores. ¿Cuándo se dilata el tono coronario? Cuando hay, durante la diástole.
la adenosina, incremento de hidrogeniones, el factor natriurético atrial, los nitratos, calcio antagonistas, yecas, dobutamina, prazosin, generan vasodilatación en el árbol coronario. Entonces, algunas generalidades respecto a la circulación coronaria. ¿Qué es angina estable? Ya dijimos cuál es la fisiopatología. Placa ateromatosa de larga data, décadas de evolución. Para que sea angina estable tiene que tener una evolución de 2 meses a más. ¿Cuál es el relato? Lo que ya les comenté. Yo camino 5 cuadras y me oprime el pecho. ¿Y qué hace usted? Me paro unos minutos y me pasa. Y así estoy, cada 5 cuadras y me detengo. ¿Qué tiempo está así? 3 meses. Si es 2 meses o más, es angina estable. Pero a veces el paciente dice, no, eso solo lo tengo 15 días. Antes de eso estaba yo muy bien. Si tiene menos de 2 meses de evolución, a eso se llama angina de reciente inicio. El punto de corte es 2 meses. Más de 2 meses, angina estable. Menos de 2 meses, angina de reciente inicio. ¿Qué más? Entonces, la angina estable está en relación con el esfuerzo. Se asocia con depresión del ST en los test de esfuerzos. Si uno le hace al paciente un test de esfuerzo, aparece depresión del ST. Depresión del ST. Hay una variante de la angina variante o angina de Prince-Metal. La angina de Prince-Metal, la angina ocurre en reposo. O sea, no hay un esfuerzo que lo evoque o desencadene. La angina de Prince-Metal o angina variante es lo mismo. La sintomatología acontece en reposo, o presión que aparece en reposo, generalmente en horas de sueño, y se acompaña con una elevación del ST transitoria, supradesnivel del ST transitorio en el EKG. Se asocia a espasmo coronario, y obviamente ese espasmo coronario no se va a dar en un endotelio normofuncionante. Los espasmos coronarios acontecen en endotelios disfuncionantes. Por lo tanto, si hay espasmo coronario, ese paciente suele tener lesiones arterioscleróticas ya por lo menos leves. Por lo menos leves. Síndrome X o angina microvascular. ¿Qué se llama esta entidad? El paciente tiene angina de pecho. Yo camino 5 cuadras, me oprime el pecho. Muy bien. Descanso, me pasa. Listo, usted tiene angina estable. ¿Qué tiempo lo tiene? Más de 60 días. Perfecto, es angina estable. Bueno, haga la prueba de esfuerzo. Corre, hace depresión del ST. Perfecto, confirmado. Usted tiene angina estable. Vaya a un cateterismo cardíaco. Se le hace la coronariografía. No hay obstrucciones. Oye, ¿y dónde está la obstrucción de más del 60-70% que suele comprometer el flujo coronario que genera la angina estable? Con placa antigua, de cápsula gruesa, que tiene un efecto mecánico en el lumen importante. ¿Dónde está? Nada, el árbol limpio. Pero hay un flujo lento, reserva coronaria normal. Entonces, ¿cuál es la explicación? El problema es a nivel microvascular. La coronariografía no puede ver la microvasculatura. A eso se llama síndrome X o angina microvascular. Isquemia silenciosa, ya le dijimos, alteraciones del ST, pero sin angor. Uno hace un Holter, un electrocardiograma de 24 horas, hay depresiones del ST, pero el paciente no se queja de ninguna molestia. Ocurre en angina crónica estable, más común en las mañanas. Para que una angina sea típica, tiene que tener 3 características. Dolor opresivo retroesternal que se van al maxilar inferior, cara interna de miembro superior izquierdo. ¿Qué más? Tiene que ser provocada por el ejercicio o el estrés emocional. Lo más frecuente es el ejercicio y cede con el reposo o los nitratos. Lo más frecuente es la asociación al reposo. Si están las 3 características, se llama angina típica. Si solo hay 2 de estas características, atípica, y si solo hay una, dolor torácico no cardíaco.
Acá está, este es el signo de Levine o Levine. El corazón, al ser una víscera, da un dolor visceral. El dolor visceral es difuso. El dolor visceral, oye, este alumno. Por lo tanto, el dolor de la angina nunca es un dolor que es puntual. Nunca es un dolor que es puntual. O sea, aquel paciente que dice, me duele pero acá, específicamente acá, no. El dolor anginoso es un dolor visceral, difuso. El paciente se toma, refiere la zona de dolor a mano abierta. Me duele todo esto. A eso se llama el signo de Levine o Levine. Y esta es la relación característica. Ya dijimos, en la angina estable el mecanismo fisiopatológico es una placa estable, cápsula gruesa, escaso núcleo lipídico, oclusión de 60 o 70% del lumen. Eso también ya se mencionó, que la circulación va de epicardio hacia el endocardio, por lo tanto en la sístole los vasos perforantes quedan comprimidos y el subendocardio es la zona más expuesta a isquemia. ¿Qué más? El requerimiento miocárdico de oxígeno depende de esto, también ya se mencionó, frecuencia, tensión de la pared, contractibilidad. El aporte, el aporte de oxígeno básicamente depende del flujo coronario y este está en relación a la resistencia coronaria y a la presión diastólica aórtica. Si el paciente tiene presiones diastólicas muy bajas, la perfusión coronaria se va a comprometer. Y también de la capacidad de transporte de oxígeno. ¿Y de qué depende la capacidad de transporte de oxígeno? De la hemoglobina. Anemia, poco transporte de oxígeno, el paciente puede hacer angina. O sea, no necesariamente la angina va a ser no necesariamente va a ser por placa teromatosa oclusiva o severamente oclusiva. A veces simplemente es porque uno de estos factores se afecta. 3 de hemoglobina, camina 2 cuadras, le oprime el pecho. Cateterismo, no hay ninguna lesión. Era la anemia severa. La poca capacidad de transporte. Por lo tanto, entre la oferta y la demanda, la oferta cayó drásticamente, no satisfizo la demanda y aparece la angina. De ese equilibrio depende la aparición de angina. No necesariamente depende de que, así, a rajatabla, tiene que haber una placa ateromatosa para que haya angina. Está, no, a veces solamente es anemia severa. O a veces es una taquiarritmia con frecuencia de 200 por minuto. Flutter, 200 por minuto. La diástole se acorta severamente. La perfusión coronaria se compromete. No hay lesión de placa, pero aparece angina. ¿Por qué? La demanda se incrementó drásticamente por la taquicardia, el aporte se redujo por el acortamiento diastólico y aparece angina. O sea, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de la angina? El desbalance entre el aporte y la demanda, nada más. Que generalmente, la más de las veces, es por una placa, sí, es cierto. Y el test de esfuerzo básicamente se utiliza para estratificar al paciente o cuando hay dudas en el diagnóstico. Permite la cuantificación, la tolerancia de la frecuencia cardíaca y la aparición de otros síntomas. ¿Cómo sé que un test de esfuerzo es positivo? Cuando hay depresión del ST más de 1 milímetro durante el ejercicio. Tiene una sensibilidad del 70 y una depresión del 90%. El test de esfuerzo es menos fiable en las mujeres, es más fiable en los varones. ¿Qué más? La presencia de alteraciones en el EKG como bloqueo de rama, hipertrofia, cubeta digitálica, alteran la confiabilidad del test. Y acá está lo que ya les mencioné. Mecanismo por lo que se puede producir isquemia, lesiones obstructivas de las arterias coronarias. Ese es, por lejos, el más frecuente. Exagerado incremento en la demanda, hipertrofia, gran cantidad de músculo miocárdico o estenosis aortica, o en cardiomiopatía hipertrófica o en estenosis aórtica severas. Disminución del transporte de oxígeno, anemia severa. Reducción de la perfusión diastólica, hipotensión. O sea, no es exclusivamente por obstrucciones coronarias. ¿Es lo más prevalente? Sí. Acá está, lo más frecuente es eso. Cuando hay una oclusión del calibre de la arteria, se dilata el territorio distal a la obstrucción para compensar el flujo.
¿Qué más? Si la demanda se incrementa, la obstrucción no permite que el flujo aumente en la medida necesaria y se producirá isquemia. Si la obstrucción de la arteria es del 70%, aparece isquemia en ejercicio. Si es del 90%, aparece isquemia en reposo. ¿Qué dijimos? Que hay placas estables y placas inestables. Las placas inestables dan los síndromes coronarios agudos. Las placas estables dan la angina estable. ¿Qué más? También esto ya se comentó. Y obviamente hay que hacer un diagnóstico diferencial porque todo dolor torácico no necesariamente es angina. Porque muchas veces existe ese prejuicio de los médicos. Cualquier dolor de pecho es angina. El doctor me ha dicho que pero tú tienes 20 años, ¿cómo vas a tener angina? No, así me ha dicho. No, pues parecer angina tiene que tener correlación con el esfuerzo. Lo otro, ceder con el reposo. Listo. Ser opresivo retroesternal y radiarse al maxilar inferior. Si no están esas tres características, no es angina. Cualquier dolorcito, punzadita en el pecho no es angina. Tiene que haber las tres características. Y obviamente, valiéndonos de eso, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades, neumotoras, costocondritis, eh, espasmos esofágicos, causas psiquiátricas, obstrucción de vías biliares, etcétera. Hay una clasificación de la angina estable que lo da la Sociedad Canadiense Cardiovascular, donde básicamente grado 1 es cuando aparece a ejercicios extenuantes, grado 2 cuando aparece al caminar más allá de 2 cuadras. Si usted camina más allá de 2 manzanas y a las 2 cuadras para adelante le aparece, clase funcional 2. Aparece al andar 1 o 2 manzanas a lo más, o sea, menos de 2 cuadras, clase 3. Y clase 4 cuando aparece a pequeños esfuerzos. Todos los pacientes con angina estable deben tener un EKG, todos. Aunque el EKG puede ser normal en más del 50% de los pacientes. Un electro normal no excluye enfermedad coronaria. O sea, no crean que porque les tomaron el salió bien, está bien, ¿no? Es como cuando usted va a comprar un carro de segunda mano. ¿Acaso usted lo compra estacionado? Un carro usado, perdón. Carro usado, obviamente. Segundo uso, usted va, lo mira, está bien, está estacionadito, buena pintura, buenas llantas. ¿Acaso lo compra inmediatamente? Igual es el electro de reposo. El paciente está echadito en una camilla, le toman, sale un papel. Uy, estoy bien. Uy, pero si estás echadito, pues, así también vas a estar en el cajón. Así que, o sea, ¿cómo sé si ese carro está bien? Le pido la llave al dueño, préstame, cuarta, quinta, 100, 120, responde, sí, está bien. Está bien tu carrito, te lo compro. Igual, ¿cómo sé que está bien? Haga una prueba de esfuerzo. Hazlo correr al paciente en un test de esfuerzo. Responde usted, 7, 8 minutos. Ah, sí está bien usted. Ya, un electro, por lo tanto, un electro normal no quiere decir que usted esté pletórico de salud. ¿Qué más? Pero por lo menos nos dice que su ventrículo debe ser cuasi normal. Buen pronóstico. Ya dijimos esto de la prueba de esfuerzo. Obviamente el riesgo va a estar en relación a 4 características. Función del ventrículo izquierdo es un determinante de pronóstico. Si la fracción de eyección está comprometida, mal pronóstico para el paciente. La extensión y severidad de las lesiones en el árbol coronario. Tiene obstrucción de 2, 3, 4 vasos coronarios, mal pronóstico. Ruptura de placa reciente, hizo un síndrome coronario recientemente, mal pronóstico. Estado general y comorbilidad, diabetes, edad avanzada, EPOC, tabaquismo, también repercute en el pronóstico. ¿Cuáles son los objetivos en el tratamiento? Obviamente reducir la mortalidad, la morbimortalidad y calmar la sintomatología. Y básicamente el tratamiento de la angina estable se sustenta en aspirina, nitratos, beta bloqueadores, antihipertensivos y medidas higiénico-dietéticas como estatinas, suprimir el tabaco por completo, dieta, ejercicio, diabetes, control de la diabetes.
Y el modificar el estilo de vida, pues es la parte más dura, porque lo fácil es agarrar una receta y escribir bonito, claro, y listo, eso es lo fácil. La parte dura es las medidas higiénico-dietéticas. Y eso, la mitad de la responsabilidad del paciente, la otra mitad es del médico, que tiene que hacerle hincapié, dedicarle sus minutos en la consulta para internalizar la importancia de modificar su estilo de vida. Cosa que reconozco es harto difícil, pero a veces pues la consulta se hace con mucha premura y baje de peso y camine y chao, ¿no? Un poco que el paciente con un mensaje así tan breve y tan escueto no hace caso omiso. Básicamente, todo paciente con angina estable debe recibir un antiagregante plaquetario, aspirina, y si no tolera aspirina porque tiene úlcera gástrica o gastritis, clopidogrel. Beta bloqueadores, ¿por qué debe recibir beta bloqueadores? Porque los beta bloqueadores, por su efecto cronotropo negativo, bradicardizan al paciente, ¿sí o no? Al bradicardizar al paciente, y también tienen efecto antihipertensivo, reducen la presión. Al reducir la presión, bajan la poscarga, reducen el estrés de la pared, reducen el consumo miocárdico de oxígeno. Al bradicarizar al paciente, también reducen el consumo miocárdico de oxígeno. O sea, un corazón bradicárdico y con presiones normales o controladas, va a consumir o va a requerir menos oxígeno. Por eso es que se utiliza beta bloqueadores. Los nitratos, ¿qué hacen los nitratos? Generan vasodilatación coronaria. Mejoran el flujo o el aporte coronario. Por lo tanto, mejoran la sintomatología. Las estatinas reducen el crecimiento de las placas ateromatosas, reducen la actividad inflamatoria en estas placas ateromatosas, y cuando se da dosis altas, hay algunos estudios, aunque pequeños, dicen que reduce el tamaño de las placas. Eso todavía está en valoración. Y los YECA, obviamente también, si el paciente es hipertenso, debe recibir un YECA. ¿Para qué? Reducir la poscarga, reduce el estrés de la pared, menos consumo miocárdico de oxígeno, menos isquemia. Acá está. Calcio antagonista se utiliza para la angina prismetal, síndrome X, calcio antagonista, si el paciente YECA, estatina, C, dislipidemia. Para la angina, beta bloqueadores, nitratos, polotantes, aspirina, beta bloqueadores, nitratos, estatinas, YECA. Pero a veces los beta bloqueadores están contraindicados. ¿Por qué? Porque el paciente tiene EPOC o el paciente tiene bradicardia ya. Entonces, en esos casos, ¿qué se utiliza? En esos casos se utiliza calcio antagonistas. Para angina de Prismeta, por ejemplo, tiene enfermedad arterial periférica, EPOC, fenómeno de Raynaud, mejor usar calcio antagonistas en vez de beta bloqueadores. Angina inestable, tres formas de presentación. Angina de reciente inicio, ya les dije cuál es, aquella que tiene menos de 60 días de evolución. Más de 60 es angina estable. Angina increciendo, el paciente tiene angina estable, ya sabemos, dolor opresivo típico al caminar 5 cuadras. Pero doctor, eso lo tengo hace 6 meses, pero en la última semana yo me he dado cuenta que ya no es a las 5 cuadras. Yo camino media cuadra y ya no puedo. Y de lo que estaba usando 3 isorbides, estoy usando 10 isorbides al día. Las características de su angina estable han variado, se ha incrementado. A eso se llama angina increciendo. Y bueno, y la angina de reposo es cuando ya el caso es severo y el paciente está haciendo hasta en reposo episodios anginosos. Esas son las tres formas de presentación de la angina inestable. De acá, con estas preguntas rematamos 5 minutos nomás. Paciente llega, no necesariamente todas las respuestas son correctas, ¿eh? Si alguien está en desacuerdo puede manifestarse. Paciente a emergencia, infarto de miocardio de 2 horas de evolución. ¿Cuál de los fármacos administraría? Bueno, yo diría 2 horas, pero no me han dicho si es ST elevado o no elevado. Porque si es ST no elevado, no le tendría que dar un streptokinasa. ¿Mm? Ahí la pregunta está media vacía. Porque los ST no elevados
el trombo es por plaquetas. ¿Los fibrinolíticos le harán algo a las plaquetas? No le hacen nada. Por lo tanto, si es un ST no elevado, no tiene caso darle un fibrinolítico. Bueno, acá estamos asumiendo, ya, si es ST elevado y hay angioplastía, le pongo angioplastía. Pero dentro del contexto, tú dirás, pero emergencia 2 horas. 2 horas, está bien, le doy aspirina, pues. Pero valorando el contexto y entre la premura que uno es contra el tiempo, estoy asumiendo que es un ST elevado, lo primero a dar a la brevedad posible es un fibrinolítico para restaurar el flujo. Estamos asumiendo que es un ST elevado, porque si en la pregunta nos ponen es un ST no elevado, no tiene caso poner un fibrinolítico. ¿Qué se hace ahí? Estratifico para ver si mi paciente es de alto riesgo y luego ofreceré angioplastía según sea el caso. Acá, esta es otra pregunta de residentado. ¿Qué alternativa en Ginepris Metal? ¿Qué dijimos? Presencia de onda Q1. ¿Qué había? El mecanismo fisiopatológico es el espasmo. Suele haber un endotelio disfuncionante y en el electro ¿qué se encuentra? Supra desnivel del ST. ¿Y a qué hora acontece más? En las noches. ¿Los betabloqueadores son útiles para la angina de pecho? Sí. ¿Por qué? Bradicardizan al paciente, reducen la presión, tienen un efecto cronotropo e inotropo negativo. Por lo tanto, me van a reducir significativamente el consumo miocárdico de oxígeno, equilibrándome todo. La respuesta sí es esta la correcta. Está correcto. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico fundamental? Fundamental. Es este. Porque al final, eso es. Que hay una lesión de placa ateromatosa, que es el sustrato por lejos más frecuente, sí. Pero esa oclusión por placa ateromatosa genera un desbalance entre el aporte y la demanda, en la cual el aporte se reduce drásticamente por la oclusión coronaria. Paciente de 60 años, 30 minutos de dolor, muestra elevación del ST. Bueno, acá sí la pregunta está un poquito más, está mejor planteada. ¿Cuál es la combinación indicada? Elevación del ST de 2 milímetros en varias derivaciones. Obviamente, elevación del ST, oclusión total por fibrina. Yo tengo que dar un fibrinolítico, pero hay otra estrategia, la angioplastía. ¿Cuál es mejor la angioplastía? Pero cuesta bastante. Y hay una carrera contra el tiempo. Yo no puedo dilatar las cosas que pasen más allá de las 12 horas, en la cual ya todo se va a necrosar y no voy a poder salvar ningún cardiomiocito. ¿Cuál es la combinación? Fibrinolítico con angioplastía está bien, aspirina, bueno, está bien, heparina, lidocaína, primero es resolver la oclusión. ¿Con qué alternativa me brinda esa posibilidad de restaurar el flujo? Ahí la respuesta sí es la correcta. 60 años, debuta con cuadro de 2 horas de duración, presentando dolor precordial opresivo, irritado del miembro superior izquierdo, disnea y palpitaciones. El EKG de ingreso es normal. ¿Cuál es el paso a seguir? Dice 2 horas, 2 horas de evolución, dolor, bueno, la edad, varón, síndrome coronario agudo. El electro es normal, o sea, es un ST no elevado. ¿Qué hago? ¿Lo mando a su casa? No, lo observo. Obviamente, acá otros me dirán, las únicas alternativas factibles acá son esta y esta. Son alternativas razonables. Las otras sí son descabelladas. Que yo le esté dosando transaminasa, deshidrogenasa, tomando un ataque al corazón, ya eso es una pachotada, pues, ¿no? Entonces, lo razonable está entre la A y la D. Ahora ahí queda, ¿cuál es el criterio que he utilizado el que ha formulado la pregunta? Porque yo le entendería al alumno que me diga, total, me dice que el electro de ingreso es normal.
¿Tengo la premura de ir corriendo a hacerle una angioplastía? No, porque no es ST elevado. Lo tengo que estratificar. ¿Qué se hace ahí? Se estratifica. Busco criterios de cuáles son mis elementos de alto riesgo. Entonces voy a copiar elementos, la edad, antecedentes de diabetes, antecedentes de enfermedad coronaria previa, intervención previa, infartos previos. Entonces, lo único razonable acá es la A o la D. Ahora, el que formuló la pregunta ha puesto la respuesta como la troponina, como tratando de ver si es un paciente de alto riesgo o no. Porque si la troponina sale positiva, es un elemento de alto riesgo. Por lo tanto, el abordaje tiene que ser agresivo, invasivo. Yo entiendo a la alumna que no, pero ¿para qué? Si puedo tomar otro electro y de repente en el nuevo electro ya sale depresión del ST una T negativa, también me va a servir. También me va a servir. Las dos respuestas son, en mi punto de vista, bastante valederas. Pero parece el que ha planteado, ha pensado que el acopiar troponina le va a servir. Y lo otro es que también todo paciente que ingresa y hecho el diagnóstico, se le debe hacer un dosaje enzimático. Se le debe hacer un dosaje enzimático. Entonces, por ahí va, no siendo una mala respuesta, una respuesta totalmente fuera de lugar esta, pero esta la han considerado como la correcta porque, bueno, todo paciente se le debe hacer un dosaje enzimático para ver si hay necrosis o no. ¿Cuál es el marcador más específico? Ya saben ustedes, por lejos, por eso por este es que la enzima que se utiliza más. 30 años, mujer de 30 años que haga un síndrome coronario agudo es casi imposible. De repente un varón puede ser, pero una mujer en edad fértil, con sus estrógenos o progestágenos bien puestos, es casi imposible que vaya a ser un síndrome coronario en esta edad. A no ser que por ahí sea una vasculitis, una poliarteritis, una enfermedad de Takayasu, esas cosas raras que salen a propósito de un caso en un artículo. Entonces, por ahí, dolor punzante que se identifica con la inspiración, o sea, es un dolor pleurítico. Definitivamente eso no es un dolor de síndrome coronario agudo. No es síndrome coronario agudo. Auscultación normal. Internar en UCI, ya no, pues. ¿De dónde? Electrocardiograma. Troponina, tampoco. Lo único razonable por descarte acá, entre la C y la E. Bueno, pero yo sé que una mujer de esta edad, difícil. Buscar sensibilidad controesternal.